369 presenta un relato muy personal de las civilizaciones que han habitado esta tierra. Un contraste entre la historia de las culturas de Calanda, que Miguel nos cuenta, y las imágenes actuales del territorio. Las civilizaciones de Calanda, Por Miguel Portolés Mombiela. Todos tenían razón, porque los ricos, pues claro, tenían peones y todo eso, y era cuando España hacía la evolución de los sindicatos. Aquellos años fueron muy malos, claro, nos tocó a nosotros. Pero que, mira, estuvieron aquí en la guerra de la independencia, y fíjate los franceses lo que hicieron, mataron a Mansalva, pero se fueron a su nación, y a los 20 años no se acordaba nadie, y ahora la guerra civil aún duró. ¿Por qué? Porque eran hermanos, vecinos. Bueno, en resumen, que eso, las universidades de mi quinta fueron solo los 3 años del colegio y los párvulos. Luego, es bueno tu origen, saber el origen donde uno nace. Aunque se vaya por el mundo, siempre tendrá. El origen es muy antiguo. Calanda es el origen. Yo no soy de origen de aquí, soy catalán, del Valle de Arán, mis antepasados, pero del siglo XIII. Pero que todos somos inmigrantes, porque aquí cada imperio que hubo, el romano, los godos, todos dejaron su impronta. Alguien se casó por aquí y dejaron, en resumen, que aquí yo no he parado en toda mi vida de regirar el término de Calanda. Y lo más antiguo que he encontrado es esto, que hay aquí, por aquí lo he puesto. Las pisadas de los dinosaurios. ¿No las habéis visto? Os llevaré. ¿Te lo enseño o lo enseñaré luego? Está donde termina, donde confluyen los términos de Castellserás, Toleverilla y Calanda. Y es una partida que se llama la partida de las monjas. Y hay muchas lastras de arena petrificada, porque la arena, si es compacta y dura, y están pisadas. Y no se hace mucho caso aquí, pero vienen de Madrid hay veces, porque está en el mapa. Y eso fue de miles de años. En un cambio climático, dicen los libros históricos, esa especie no pudo vivir. Luego vinieron los íberos. Después, eso es prehistoria. Eso no se sabe el tiempo que... Porque yo cojo el coche y me voy al Pinar, y cuando llego al Colleu del Rosso, que se pierden también las partidas de Calanda, nadie las nombra, el Entiscar, la partida del Rosso, la senda de los Frailes, la senda del Rollo, el Llano del Carmen, a parar al río Paso Fernando. Eso todo es historia, todos son nombres. Que entraron por el Mediterráneo. Venían de Oriente siempre. Las civilizaciones, quitando los bárbaros del norte, casi todos vinieron asiáticos por esa parte. Y cuando veían vida, llegaron al río Ebro. Y allí pesca, caza. Y ya se ve que desembarcaban o como fuera, como vinieran, claro. Vendrían con barcas muy obsoletas, pero que funcionaban. Porque para venir, cogen río arriba y los afluentes. Igual por la parte derecha hacia Cataluña, de Lérida, y aquí llegaron al río Guadalope. Y vieron mucho vergel, mucha vida, y los íberos que hubo aquí fueron de ese origen. Entonces aquí los primeros formaron los poblados, asentamientos que se llama, el de Calaceite de San Antonio. ¿Habéis estado allí? Pues ese es precioso. Está en el Cabezo San Antonio. Antes de llegar a Calaceite, bueno, allí a la derecha. Luego subieron por aquí
y pasaron por Alcañiz las pinturas rupestres. Después vienen, explicaré, las fondas, las posadas. Luego viene aquí el Cabezo Palau, ese talla, lo de Alcañiz, otro asentamiento. Seguía la senda de las aldeas, las hicieron al principio. Eso es antiquísimo y se ha conservado en Calanda. La senda de las aldeas venía del Matarraya, de Cataluña, porque era la carretera general, como era la que va la autopista. Senda de herradura, estamos hablando antes de Cristo. Pues claro, era senda de herradura. Y ahí subían por la senda de las aldeas y en cada pueblo lo cruzaban por donde ellos veían. Iban dejando sus... En Cretas está los barrancos de Calapata y Gascons, y así las pinturas rupestres que se las llevaron a Cataluña, mucho a Barcelona, pero aún hay rastros. Y luego subiendo por las ventas de Vallalgorfa, por las pinturas rupestres de Alcañiz, la venta La Panolla, la venta Balaguer, aquí en el término de Calanda, en las 9 pasadas, y la senda de las aldeas sigue después del Palau, que de ahí venía la senda, sigue por todo el monte bajo de Calanda, a Vera Seca, la Balonda, el Saso, por abajo la Veleta, los Avellares, el Reino. Allí está la venta Balaguer, que era aquellos arrieros, cuando les hacía de noche tenían que parar a descansar y había ventas. Entonces subían por la senda de las aldeas y la carretera que hicieron de Alcolea del Pinar a Tarragona se inauguró en 1860. Fíjate los años que había de 1860 antes de Cristo. Una barbaridad. Pues aquellos arquitectos o lo que fueran siguieron la carretera. En la carretera seguía la senda. Hay veces que va paralela, pero bastante. Y eso es porque aquella gente tenía mucha inteligencia. Después del Palau venía el poblado de Foz. Se llama Mar de Moreno. Y ya siguiendo por Pitarra, la venta Pitarra, venía el Cabezo La Guardia. Otro cabezo, todo aún se ven, de Alcoriza. Eso en esta comarca, por no seguir. Pero toda esa línea de autopista, senda de herradura, tenía sus paradas, o sea, sus posadas, sus ventas. Era ventas entonces. Y empieza la venta Vallalgorfa, la venta La Panolla, la venta Balaguer, la venta Pitarra, la que hay encima de, yendo a Madrid, de la venta del Argallo, por ahí, que ahora es un hotel. Y así, ¿y por qué se llama al entrar a Madrid, donde está la Plaza de Toros, ventas? Porque ayer entrar a Madrid venía de la parte de Aragón y toda Alcarria, eran todo ventas, y viene de ahí, de los íberos, eran ventas. Todo eso del origen de donde te crías. Los íberos fueron gente muy inteligente. Formaban sus poblados en altozanos. Y entonces que no había, pues se avisaban de unos a otros y por la senda se comunicaban, y el comercio entonces era por especies. Si unos cogían trigo o lo que fuera, lo cambiaban por el... Era trueque, no dinero, sino cosas. Y entonces, hace unos meses, tú conoces a mi pariente, el que viene de Barcelona, el profesor, se llama Lorenzo Gasca, y fui con el tercero a enseñarle la senda de las aldeas. Y todos los pueblos les han hablado, las han roturado, de Alcañiz igual. Pero Calanda, qué casualidad que cuando cruza la carretera en la Masada Castillo y coge a término de Calanda, lo dejaron en camino rural. Y luego vinieron los romanos y lo convirtieron para sus carruajes. Y como es un camino, un sagrado, no lo puede tocar nadie, porque no hay finca que no tenga camino, porque si no, no puedes entrar. Sigo todo de Calanda y es la senda de las aldeas, todo viene ahí. Con las partidas, todo viene ahí. Pero ellos vinieron a enterarse bien porque no la saben. Porque aquí los labradores tienen una finca y dicen, la senda de las aldeas, pero solo saben el trozo que acoge su finca, pero no saben ni dónde van ni dónde vienen. Y mi padre, que era así como yo, dice, Miguel, vamos a perder un día entero.
pero con el macho que teníamos le poníamos la montura que se llamaba la albarda. Íbamos montando un trozo cada uno. Yo, mi padre, más porque era mayor. Y entonces cogimos de las 9 pasadas y me explico, ¿ves? Así, que pasaba por los nuestros también. Y no se ha perdido. Y eso es una joya, porque eso tiene una historia, eso, de los Riveros. Entonces, fíjate si es antiguo todo esto, que los Riveros hicieron compañía con los celtas. Ya fue el tiempo de los celtíberos. Y en aquel tiempo vinieron los cartagineses, mucho más potentes. Los cartagineses llevaban de general al general Barca, ¿cómo se llamaba? Bueno, de segundo Barca, yo me acuerdo por el fútbol que le pusieron ese. Bueno, bien. Y los celtíberos, el capitán, un nombre, pero todo está anotado, que es de memoria, y tuvieron la batalla, Honorio Ochoa, así, tuvieron la batalla de las Tejerías, que está entre Castellserás y Calanda, pero ahí cerca del Palau de Alcáñiz, ahí, que aún no decimos las Tejerías, son fincas. Ahí tuvieron una batalla 236 años antes de Cristo. Esto está en los libros, eso lo he cogido yo de la historia de Calanda. Y se liaron en una batalla y los celtíberos, más pegados a la tierra, que llevaban allí varios siglos, criaban toros moruchos. Moruchos quiere decir que si un toro bravo lo montas con una vaca lechera, tienen una descendencia y la mitad es bravo y la otra mitad manso. Con el que habita es manso, pero al que no conoce lo mata. Echaron una punta, eso viene en el libro de los Invidentes, de toros con los cuernos con teda y pez, y al anochecer se los echaron a los cartagineses y fueron todos a parar a Tortosa. Y ganaron la batalla siendo mucho más potentes. No, entonces, eso todo es historia. Estamos con los íberos, de sus asentamientos y sus vidas, que si uno se fija en las cavidades que tenían por ejemplo, en el mar cerca, el de Foz y el Palau, en las cavidades que tenían para retirarse, que allí solo era para dormir. Y para la puerta debían de tener como una piedra grande para los lobos y los bichos que había, si no se los habían comido. Y la vida la hacían al aire libre. Durante el día los espantarían, los mataban o lo que hacían. El caso es que las cavidades esas que hay en el Palau solo eran para dormir, como esto. Allí no podían vivir. Ahora, en el de San Antonio ya está dividido por como cimientos más habitables. Pero estos eran solo para descansar, porque allí no cabía más que... Entonces, toda esa vida llevaban. Aquí en Calanda nos dejaron muchos señales, muchos se han perdido. Casi todas las civilizaciones les llamaba el Monte Castiel. Tiene unas propiedades ese monte que por algo será que allí estuvieron los romanos, los íberos. Los godos no, los godos se fueron al Balate. Otra partida emblemática de Calanda. Al Balate, la huerta. En resumen, que lo que eso era el pantano que nos conocimos era una partida de huerta que se llamaba el Campo Consejo. Y a la orilla del Sol Saliente, cara al Pinar, había una choza. Y aún están las piedras. Ibera. Para retirar, pero era hecha por el hombre. Más arriba, río arriba, ya cerca del pantano está la Cueva Corva,
Y eso allí, esas cuevas sí que habitaban, pero eran cuevas, ya, natural. Pero lo de abajo, como dominaban, vivían del río, de la pesca y de la caza. Y tenían varias. Y ahí quedó una choza, que eso era porque cuando están pantanos llenos, la cubre. Y se ha de tener de tal forma, yo tengo fotografías para guardarlas, pero allí los pastores del siglo pasado, hasta primero del siglo XX, hace 100 años, aún se retiraban. Y la cueva ahí, verán, estaba el Pazo Fernando. Luego la tinaja del convento es Ibera, a las orillas del río, por esa partida. Ahí habitaron mucho, en lo que era el Campo Consejo. Era un sitio que les gustaba lo que fuera por el río, porque era muy rico de decir. Y eso se llama el Campo Consejo, se lo pusieron los moros porque tenían allí sus consejos de guerra, o de lo que, consejos de lo que fuera. Como aquí cuando se reúne una colectividad de vecinos, pues ahí hacían los consejos. Y la partida ahora de debajo del pantano se llama Villa Zonay. Y Villa Zonay es porque era del moro Zonay. Oye, allá han encontrado cosas. El chatico este de enfrente tenía para regar y la tapadera un escudo. Y era muy bajo, pero oye, pero era posible. Y no decía, y de hoy hay una cosa muy baja y lo ponía para tapar el agua. O sea, hay cosas por ahí. Hay el Monte Castiel, ahí estuvieron muchos años los moros, hay veces. Pero anteriormente, por ahí pasa una villa que venía de Andalucía, pero ya los romanos. ¿Qué hacían los romanos? Todas las naciones, todo lo que conquistaban, lo hacían para sacar el aceite donde había vino, olivas y todo para Roma. Ahora está muy en moda Zaragoza, que es un punto logístico. Y antes de Cristo ya lo era. Bueno, o después con los romanos, porque todos frutos de aquí para abajo iban a Zaragoza. Y en Zaragoza, una vía que había a la Imperial Tárraco. Allí los barcos y a Roma, todos se lo llevaban allí. Igual los minerales por Andalucía, el oro, la plata, el aceite, todo para Roma. Y esto era una colonia. Y algún romano, ya nos pasamos a los romanos, espera que aún queda un poco de los iberos. Los iberos estuvieron aquí hasta que llegaron los romanos. Ya, los romanos ya se mezclaron y ya. ¿Y qué hicieron los romanos? Pronto vieron al Albalate. Y aquel patricio se hizo los mosaicos, eso, pero habrá otros. ¿Por qué? Porque vieron una zona, eran muy listos. ¿Qué zona vieron? Que la agricultura hay que entenderla. Y cuando es un terreno llano y pantanoso, hay salitre. El salitre es muy contrario a la fruta, mucho. No es buena, mala o no. Y Albalate, desde el Azú, que entonces, que ahora se tapó con el pantano, hasta Castelserá, hasta la huerta de Castelserá, el río pasa hondo. Pero bastante distancia. De Albalate pasa a 20 metros o menos de profundidad del río, hondo. Y la vega de arriba es llana, a una altitud, que las escorrentías todas van al río. Tú vas a una huerta, regas una huerta por la mañana y por la tarde o al día siguiente ya puedes ir a coger fresco. Ya puedes andar. ¿Por qué? Porque ya no tiene humedad. Eso, no hay salitre. Limpia. Y ahora hay un peligro muy grande con esto de los melocotones de Calanda, que hay muchas quejas ya. Los han expansionado por todos los pueblos que no son el río, hasta por ahí abajo, por esos pueblos de ahí de la línea con Cataluña, Mazaleón, todo esto, Maella, todos son frescos, pero no tienen la sanidad. Y los comerciantes se dan cuenta de que los frescos de Calanda son como ver. Y aquí me canso de decirlos, Albalate tiene que ser todo, cada tablar, un bancal. Y porque como está tan dividido, es un minifundio y uno se hace un chalet y ya no puede pasar la maquinaria. No pueden pasar los tractores porque se han hecho un chalet en el medio. Eso tiene que ser una cooperativa. Yo tengo una media en Albalate y no la quiere tener nadie, siendo lo mejor. De ahí viene la fama, que la han puesto mundialmente al melocotón y viene de ahí, no viene del Montalcalliz. Y eso se va a perder. Lo que pasa es que es una minoría, pero esa es la esencia. Es que eso lo tengo grabado. Se los digo a los labradores, que es mucho gasto, que no sé. Pero el fresco de Calanda tiene que ser de la vega de Calanda. Mira,
Empiezas en el Bombau, antes la central. Vas bajando y el río Hondo, a la derecha y a la izquierda. Por la parte de la izquierda viene Castiel, la Torreta, todo. Y por el otro lado, las Porciones, el Fornero y el río Hondo. Y eso le da la riqueza y el sabor. Iremos después a lo del melocotón. Ahora pasamos de los íberos, celtíberos, Roma. Vinieron los romanos. Los romanos aquí se ve que era un punto de tránsito y de explotar lo bueno que había. Porque no dejaron, solo había un resto romano en lo que es la iglesia parroquial, a la parte de atrás, donde está la parroquia, o sea, la parroquia, la capilla del Santísimo, el cuarto de los sordos, la sacristía y la sala capitular, un conjunto que había. Y eso ya se formó en unos cimientos romanos. Se ve que ahí tenían algo los romanos, pero se fueron y quedaron ahí. Y después ahí fue la iglesia de los primeros cristianos. Primeros cristianos aquí están aquí desde el siglo I, cuando lo de Zaragoza de Santiago, que cristianizó Santiago Apóstol. Eso es historia, y que la Virgen vino en carne mortal a Zaragoza, el siglo I. Entonces, eso son historias todas de la cristiandad. Y entonces llegó a Calanda, porque dice la historia que los labradores de aquí, que también estaban romanizados, como estaban, fíjate lo que dejaron en Zaragoza, eso que hay allí a lo del Pilar de los romanos, bueno, mucho dominio. Pues iban a comprarse las mulas a ferias importantes, iban a Zaragoza. Y en aquellos tiempos iban gente de aquí a comprarse las mulas. Y uno, pues lo convenció, Santiago, lo cristianizó. Y le dijo, ¿tú de dónde eres? Y dijo, pues del sitio. Cuando vayas allí, claro, era el apóstol Santiago, pon un peirón de la Virgen del Pilar para que os digan de los sarracenos del norte. Aún no estaban los íberos, hoy los árabes, aún no, porque era el siglo I, ellos vinieron en el VIII. Y entonces, de ahí viene, estaba en el mismo de ese peirón, que es como un pilón con una virgencica. Eso hay muchos sitios por ahí que están peirones. Y cuando lo del humilladero, entonces ya estaban otras civilizaciones, se humillaron los caballos, son leyendas, son milagros, y es donde está el humilladero, la capilla. Eso en la cristiandad es lo más viejo del pueblo. Ya perdieron los romanos, o sea, el imperio romano desapareció y vinieron los godos. Y aquella gente era de origen alemán, teutones. Y tenía la ventaja de que aquí estaban los primeros cristianos, los de Zaragoza, del siglo I, y hacían muy buenas de eso con los godos. Porque el rey godo había reyes cristianos, los godos. Y esos se instalaron en el centro mismo de la Vega de Albarrate, en lo que es ahora la finca del Molinico.
Y ahí encontraron, pues San Vicente tenía monedas de oro y de plata, godas, pero estuvieron poco y ya se apoderaron entrar por el sur las huestes moras, y allí por la parte de Jerez y todo aquello entraron las legiones árabes, la batalla de Guadalete, el río Guadalete, y ya aquí a Calanda llegaron en el 16, en el 716, siglo VIII. Y claro, se apoderaron de esto, y aquí había los primeros cristianos, judíos sefardíes, y se arreglaron. Ahora, mi padre me decía, se está olvidando una partida aquí, saliendo por camino Zaragoza, donde termina la partida Las Pedreras, hay un trozo de medio kilómetro que los viejos siempre decían la hora del cristiano, y solo están escrituras viejas de los notarios, y ahí es que los árabes se pelearían o lo que fuera y mataron a un cristiano y lo enterraron allí, la olla del cristiano. Eso es histórico y se pierde, tampoco lo nombra nadie, porque dicen ya, hay Camino Zaragoza, Las Pedreras, Campo Don Pedro, la Balsica Nueva, la Vera Seca, la balsa, todo, hasta que entras en el término de Alcañiz, todo partidas. Y esa se va a perder porque solo es poco trozo. Entonces, estamos que, y fíjate, los árabes aquí, 8 siglos, pues, la mitad somos moros. Porque mi padre dice, si mi primo Luis se pone una sílaba, eso, el moro. Pero si somos moros 8 siglos, pues las chicas se casaban con los otros y los otros con las chicas. Hombre, convivían. Pero de Castel, cuando ya pasaron varios siglos, se subieron aquí al barrio de las Cantelerías. El barrio de las Cantelerías es moro. Las casicas bajas es moro. Y no hace tanto que se fueron de España, o sea, los echaron, porque en 1610 han pasado 4 siglos. 4 siglos en la historia de la humanidad, eso no es nada. Así que, y claro, los moros aquí, fíjate, planificaron Albalate, eran listos, Albalate era un desierto, y ellos hicieron el sistema de riegos, tablares con riego y camino. Como eso es muy llano, cogieron el sistema métrico rectangular todo. Las medias todas tienen 20 o 22 áreas. Una hectárea, 5 medias. Una hectárea, entonces eran fanegas, 9 fanegas. Todo lo pongo por ahí, todo. Entonces, al estar tanto de eso, pues quedó aquí mucha civilización mora. Y por eso hicieron el castillo en el siglo X, y es ahí cuando vienen los árabes asiáticos. Que el jamalajá de los árabes, faltaban aquí gente para trabajar, y cogió una expedición del Golfo Pérsico, árabes de Persia. Y ya como te he explicado, cuando llevaban aquí un tiempo, vieron que este clima era muy parecido al paralelo que pasa por allí, o sea, las primaveras iguales, los veranos muy parecidos, y dijeron, oye, ¿y por qué no cultivamos aquí el melocotón? Que era allí la cosecha principal. Todo el mundo sabe que el melocotón es asiático y mucha fruta. Lo que no sabía de dónde. Y yo eso lo he leído muy bien, me aseguro mucho. Y lo hicieron así. Plantones no se pudieron traer, porque un plantón en una barca se hubiera secado y lo otro. Ahora, lo que trajeron son huesos. El melocotón tiene un hueso muy guarnecido. La pepita, la semilla, está tan guarnecida que tiene un dedo de espesor. Y aunque eso lo tengas en un cajón estanco, 4 o 5 años lo siembras y nace. Y así vinieron. Lo sembraron y nacieron. Y de ahí viene, por eso tu padre y yo y toda mi generación, lo de melocotones aquí no existía. Aquí eran prescos de Pérsico. Por ponerles el nombre de cuando de origen. Los primeros moros los pusieron pérsicos porque eran de su tierra. Y hasta el siglo pasado, hasta mediados del siglo XX, se llamaron prescos, y los prescos son como las personas, tienen nombre varón y femenino, y presquillas, y presquilleras y presquillas, presqueros y prescos. Así fueron. Y aún hay, del pico, eso aún tengo yo uno. Empieza en el castillo. Y claro, dominaron tanto eso que la gente, cuando los echaron, 8 siglos, pues eran todos medio moros. Ahora, convivieron
de la manera que les dejaban a los primeros cristianos desde el siglo I, que vivían en la parte antigua del pueblo, la calle San Roque, los alrededores del castillo. Eso es la parte antigua de Calanda, vuestro barrio, todo eso. Y ahí vivían los primeros cristianos. Y los judíos y los árabes se expansionaron, y el barrio árabe eran las cantelerías. Ahí trajeron la cultura de hacer pólvora. Sí, los moros ahí. Tengo la historia yo ahí. Y sobre todo la alfarería. Y la agricultura. Porque en la agricultura ya vieron al Albalate lo que pasaba. Lo que pasa es que al Albalate cogían mucha fruta, pero no la podían exportar. En aquellos tiempos el melocotón no dura ni 2 días, se pasa. Lo único que entonces, si hubieran sabido la clase de manzanas, la manzana dura mucho en un transporte. Mi padre no ha llevado manzanas a Barcelona con el carro y las mulas, 7 días. Pero era manzana de verde doncella y hortels, manzanas muy duras de invierno, que duran mucho. Y las llevaban, porque aquí cuando hicieron el ferrocarril Madrid-Barcelona, las bajaban a Caspe con carros, y en Caspe las facturaban. Pero un verano, en el año 29, que vino mi padre de la mili, estuvo 3 años en África, cayó una tormenta de esa, la gota, ¿cómo se llama? La gota, esa de las tormentas, inundó las vías, en muchos sitios, y no pasaba el tren. Y aquí había un frutero que era pariente nuestro, se llamaba Iborra, de apellido, que era de origen valenciano. Y era un hombre que hacía tratos con el Borne de Barcelona, el antiguo Borne, el mercado. Y aquel hombre, cuando te daba la mano y te miraba a los ojos, no hacía falta papeles, cumplía. Lo que decía era una escritura. Y él tenía que decir, cada 10 días, llegar al Borne 500 kilos de manzanas. Y los mandaba. Pero, al haber esas tormentas, no iba el tren. Y mi padre, que acababa de venir de la mili el año 29 y tenía 24 años, porque nació en el 5, le dijo, éramos parientes, digo, mira, Valero, prepara un carro bueno y 3 mulas buenas de la gente alquiladas, y os vais con otro peón que tenía ella, de la familia de los bataneros. Éramos 2 chicos jóvenes y a Barcelona. Les costó 7 noches, y el 7º día entraban en el Borne con el carro y les aplaudieron por cumplir la palabra. El tío Iborra no ganó, perdió, pero cumplió la palabra. No tuvo negocio, pero cumplió. Atascaron en la ribera de Riudecols, al lado de Reus, que había una riera. Y los de Riudecols ya estaban acostumbrados a que todos atascaban allí. Era de tierra, iba el carro cargado de manzanas y no podían pasar. Y los del pueblo, había uno siempre vigilando, el que atascaba lo que llevaba tenía que dejar de propinar. Unos llevaban naranjas, otros, y ya bajaban con caballerías y cadenas y cuerdas y los sacaban. Entonces pues les daban un banastro de manzanas. Pero llegaron a Barcelona al Borne, el 7º día. Y mi padre, como era sobrino más llegado del frutero, le dio una petaca con el dinero suficiente. Y llegaban en las posadas, mi padre pagaba, y iban los dos. Ahora eran muy amigos los dos, eran de la misma quinta. Todas esas historias de la fruta de Calanda. Quiero decir que los moros que hubieran cogido aquellas manzanas aún no hubieran hecho más, pero vieron que la fruta era imposible. Y entonces también inventaron el orejón, que aquello fue un escape, pero muy poca cantidad, porque eso era resecado. Y en aquellos tiempos Calanda vivió mucho también de los higos enfarinados de harina, y eso lo mancaban a los mercados, porque eso no es perecedero. Pero al ver a aquellos moros que eran bien listos, que aquello no funcionaba, estaba muy en moda en aquellos siglos, siglo XVI, XV, XVII, la seda, por la ruta de la seda, que iba Fernando, el polo aquel, bueno, que iba. Y el centro de la seda lo cultivaban mucho en Valencia, que yo he estado allí, y todas las veces que voy a Valencia voy a ver, tengo un libro de todo el proceso. Cogían, y aquí, como la senda pasaba, que era tiempos de senda, por ahí por Levante, bajaban. Y aquí, aquellos moros plantaron toda la huerta de moreras para criar el gusano de seda. Y además la feria le hicieron con la condición
de que en Calanda tenía que haber movimiento de lo que fuera para darle vida a la feria del siglo XVII, claro. Y entonces plantan de moreras toda la huerta y ya vinieron empresarios. Les enseñaron a tener en cada casa de labradores un telar o dos. Y los chicos aprendían y los iban fuera. El siglo XVIII y XIX, mira que yo tenía dos viejos en la Cofradía del Santísimo y vive uno, el José Trañero, que es un chico carpintero, lo que ya no habla ni nada, y el Solans, que murió hace mucho. Ponlo los papeles, que esto no lo sabe nadie, se ha borrado. Vivió Calanda de los telares en esos siglos, porque hacían en cantidad y bien hecho, bien hecho. Entonces, de aquellos tiempos era cuando convivían las tres religiones, y los de las cantererías vivían muy bien los moros con la alfarería, la pólvora, la agricultura, pues se daban vida. Si, hombre, la pólvora la fabricaban ellos. Por eso ha quedado el barrio de San Blas de tirar cohetes y viene de ahí. Porque tenían pólvora. Porque entonces en Cataluña aún no había cosa textil. Eso fue lo peor, que vino Sabadell con grandes ya, pero ya vendrá luego. Entonces lo planta de nogueras y eso. Y la feria reinaba mucho con los tejidos. Dice que hacían unos paños. Y el barrio judío vivían juntos. Es que los moros y judíos son primos hermanos, vienen de aquellas razas. Jesucristo era judío. Bueno. Entonces, ahí queda una reminiscencia. Los judíos solo vivían muy reducidos, porque pertenecían a la sinagoga de Alcañiz y de Hijas, y aquí vivía solo una colonia. Y era lo que es ahora la calle Ramón y Cajal, de la esquina de abajo de la tienda del Bielsa hasta la esquina de la calle Zaragoza, solo ese trozo. Y de ahí venimos nosotros. Lo que es ahora la tienda que pone la fonda, eso era de mi bisabuelo, de ese que hay ahí. Ese. Porque ese tío tenían una casa de postas. Mi tatarabuela dirigía, se casó con mi pariente Portoles, pero era la dueña ya. Me dice mi padre que ella disponía, era una tía de esas, que hay muchos matrimonios así. Mi abuelo se ve que la dejaba correr, como. Y tenía el molino de Alcañiz por la parte de la mayor, de la abuela Juana. Prosperaba por todas partes, era murista. Y entonces en esa casa, que ahora la ha comprado el Bielsa, hasta hace poco la vendió mis primas, las fondistas, primas mías. Y fue siempre la Fonda del Pilar. Y ahí, pues su padre lo mandó como fuera entonces a estudiar donde fuera. Y claro, como se crió en ese plan, que no iba con las galeras y se iba, lo pasábamos mal, y no quiso saber nada de las galeras. Y ya se aproximaba a inaugurar la carretera general de Alcolea del Pilar a Tarragona. Y dice, tú no quieres ir, y fincas que tenía el campo, ni de transportistas con las galeras. Dice, pero yo te voy a buscar una cosa que tienes que trabajar y serás un campeón. Una tía hizo la posada. Y para eso fue un lince. La cosa es que mi tío el Rambla, ¿dónde es el Rambla? Era igual que él. El campo lo sabía hacer todo, pero no quería. Pero si hubiera tenido un hotel, un lince, para la gente, para la educación. Y este es el abuelo de la Fonda del Pilar, del siglo XIX. En la calle que perteneció a los judíos sefarditas queda una reminiscencia de aquellos tiempos. Y siempre será la casa Los Pelaires. Tú has oído nombrar aquí Los Pelaires, que parece un bote y no es bote. Ahí vivía un judío y hacía unos abrigos de pieles, pero todos que vivían ahí eran médicos entonces o gente ilustrada, de oficios de muy adelantados, relojeo, o sea, no vivían
labradores. Eran pocos, pero todos elegidos, que dominaban el pueblo mucho. Porque los judíos se ganaban las antipatías porque salían siempre tocaban el capital. Y esa casa, la número 28, allí el Guillén, la de encima del Guillén, esa. Ahí vivía un judío que dice que hacía unos... Pero claro, en 1492 se largó a la diáspora, los reyes católicos, y la casa quedó abandonada. Y ella tenía allí sus telares, lo que fuera, sus máquinas para hacer los abrigos de piel, pero de esos de piel tan caros de ahora. Y estuvo casi 2 siglos ahí abandonado. Pero un peletero de Villarroya de los Pinares, allá arriba, cerca de Teruel, se enteró de que había una casa y bajó y la vio y la compró. Y bajó con su mujer y una hija solo, jovencilla. Y empiezan a trabajar, aquel era de oficio peletero, y empiezan a trabajar en esa casa y tenían muchos clientes y necesitaban más gente. Y le hablaron de Alcañiz y aquel abuelo bajó a Alcañiz y contrató al abuelo del padre Mindán. Y Mindán, su abuelo se casó con la hija. Y de ahí vienen los Peleires, que la familia de Mindán son los Peleires. Y la gente se cree que es un apodo y es que Peleire viene de pieles, de peletero. Cuando uno va a Zaragoza a ver la Virgen del Pilar, a la derecha de su altar hay primero como un adorno, un sol, pero hay un cuadro que hay 8 personas. Y los que no saben de qué va dicen, pero si la Santa Cena hay 12. Y es que esas 8 personas son los primeros cristianos, porque España era romana, atea, hasta que en el siglo I no vinieron los apóstoles a cristianizar, era atea, y entonces ya se expansionó por todas estas comarcas y llegó a Calanda en el siglo 40, en el año 40 del siglo I. Empezó aquí la cristiandad y aquí se aposentaron muchos cristianos, bueno, varios cristianos. Entonces, cuando se fueron el Imperio Romano, vinieron los godos. Y esos, ya le he explicado que estuvieron pocos años, pero dejaron la cultura, sobre todo la arquitectura, y que se llevaron muy bien con los nativos, con los cristianos, porque había reyes godos cristianos y vivieron en paz. Dice la historia que fueron los 4 siglos más prósperos y felices de aquellos siglos, porque no hubo follones, vivieron muy bien. Luego entraron ya por el sur, por la batalla de Guadalete, los moros, y los godos ya desaparecieron también. Ya los árabes fue la última civilización de los imperios, porque después los moros ya entraron aquí, los cristianos o las órdenes militares, los del Temple tal, y aquí esta zona la gobernó la orden de Calatrava, que tenían el castillo de Alcañiz Calatravo, y ahí se reunían los jefes de Calatravos y también el rey Jaime I, que en el siglo XIII reunió un ejército para conquistar Valencia, que Valencia la conquistó en el año 1238. En 1232, en los viajes que hacía hasta Morella para preparar la toma, paraba mucho en Calanda y visitaba el humilladero. Era creyente y estaba la Virgen del Pilar allí. Y entonces, es entonces cuando la razón de ser de que yo estoy aquí viene de esos tiempos. Jaime I tenía que formar los ejércitos para la toma de Valencia. Y desde los valles del Pirineo venía con chicos formos que procedían del pastoreo, y de ahí venimos nosotros. Esto lo tengo muy contrastado
porque un hermano de mi padre fue militar de alta graduación y mandaba la batería de costa de Montgat, delante de Badalona. Allí un cabezo y había una batería después de la guerra. Y él estaba al mando de la batería. Y como estaba al mando, todos los días iba al archivo de la Corona de Aragón. Y de ahí sacó la documentación, y que está aquí también el libro, de que en el Valle de Arán reclutó a muchos del Pachicos, el pastoreo. Y de ahí viene el apellido mío, Portolés. Porque en el Valle de Arán hay un pueblo que se llama Ros. Y yo conecté y me mandó un dossier. Y está el nombre de la directora y todo. Ferrer se llama, en ese libro. Jaime I. Y aquí, en etapas, venían en Monzón, había un campamento. Y por etapas venían hasta Calanda, que lo tenían bajando por la carretera al Mas a 1 kilómetro del pueblo. De ahí la cruz de Don Jaime, siempre se ha llamado así. Y esa cruz de vieja se cayó varias veces, porque desde el siglo XIII pues se caía, pero siempre la volvían a poner. Y ahora entre la guerra civil, pero no fue contra la guerra, en la guerra aún estaba, porque Gregorio Burgos, que me llevaba unos años, y el Batacán me decían, hasta que terminó la guerra aún estaba la cruz, porque íbamos allí a jugar a las pecas porque había un trozo de cemento. Y se cayó después, ya después de la guerra, varios años, y nadie hacía caso. Y yo cuando iba a la huerta veía el cilindro en el suelo, como un rollo, que estaba allí en la cruz. Y yo digo, pero esto se va a perder. Hice mucho hasta que murió mi pariente, Oliete, que compró esa finca, y luego otra familia de los Zapater tenían papeles de su abuelo, y su abuelo decía, eso fue un campamento y había soldadicos. Y estaba, en medio de olivos había carrascas. Y quedan carrascas a la otra parte de la carretera, en el Conejar. Lo testifica. Aquello que ponían esos papeles. Dice, había soldadicos, claro, en aquellos tiempos. Y ese campamento tenía la misión de descansar, de aquí de Calanda. Venía y estaban 15 días, 20, un mes, con las caballerías y descansaban. Pero tenían las intendencias allí y cuando se marchaban hacia Valencia, se quedaba solo, sin ninguna vigilancia, y los moros arañaban cebada, paja, lo que tenían para las caballerías, la intendencia. Entonces, ¿qué hicieron? La orden de Calatrava. Donde estaba el centro médico, la han hecho el aire al orden. Popularmente siempre se ha dicho el aire al orden, que hay fotografías. Era la era con pajares. Como estaba en el poblado, nos robaban allí. En los pajares guardaban la intendencia. Pero que eso que no se pierda, tenía que haber una placa. Esto fue del tiempo de Jaime I. Y esto, fíjate, lo podían hacer. Y no me hacen caso. Y era donde guardaban la intendencia para el campamento, para los animales. Fíjate qué meseta cogieron. El río Guadalupillo allá al lado. Y meseta. En una gran avenida, allí no pasaba nada. Y ahora son todo ahora melocotoneros, son todo eso. Bueno, pues ya conquista el rey Jaime I Valencia, y mis antepasados, en vez de volver al Valle de Arán, al ver aquí un clima mejor y unas tierras bajo Aragón, porque están expansionados en esta comarca, están en el Mas, en Alcañiz, en Vallargorfa, en todos los pueblos, pero otros se quedaron en las riberas del Segre, por Lérida. Por eso hay apellido Portolés en toda esta zona de que baja de la parte de Cataluña al Bajo Aragón, y también en el Valle del Tena. Una rama se fue allí, porque yo tengo la historia de las ramas de Portolés, y una se fue al Valle del Tena y otra aquí. Y en Zaragoza siempre hay Portolés. Una calle a la del Paso de Independencia aún llevaba como era un jefe del ejército español, y se llamaba calle del capitán Miguel Portolés, igual que yo. Pero con la democracia lo cambiaron, pero bueno, pero aún está allí. Y yo me acuerdo que iba con mi primo a verlo, mira, se llama igual que tú. Y yo le dije a un tendero que había en la esquina de tejidos, digo, un traje gratis, ¿eh? Y el hombre dice, ¿cómo que gratis? Me lo tiene que dar gratis. Y dice, pues explique usted. Digo, porque yo soy Miguel Portolés, mire, carne de identidad. Y el hombre se reía. Bueno, eso son anécdotas de la vida. Entonces, se quedaron por aquí. Yo estoy 8 días en el archivo parroquial,
que Mosén Juan Omeya, el que es cardenal, tenía confianza en mí y me dejó las llaves, porque eso es muy sagrado, porque él se iba por ahí a sus cosas y me dejaba las llaves del archivo. Y allí viene toda la historia de esta rama. Aquellos portoleses tenían todos 10 o 12 chicos y predominaban los varones. 7 o 8 chicos todos los tenían. Por eso somos tantas ramas. Y es lo que lleva la historia. Las ramas de los portoleses han salido de todo, hasta el bandolero del libro, el Buñuel, don Vicente Portoles, médico, en el más había de todos, pero también había pobrecillos que no querían trabajar y se confundían, se conformaban con comer judías y patatas. Todo lo cría Dios. Y los ricos que se hicieron aquí en Calanda, los peseteros, los Buñuel y otros ricos, decían que nosotros portoleses que no éramos familia, la leche que no. El apellido, eso sí que es una cosa que te lo pones de niño que no sabes tú nada, no te dan a elegir. Y vienen y eso sí que nos ha perdido desde siglos y siglos. Entonces, esa es la historia de mi apellido, que era del Valle de Arán. Salardú, Artés y el Aneto que está allá al lado, que eso es de Aragón, el Aneto es de Aragón. Pero de ahí venimos. Pasamos de los godos, que ya digo, se llevaban muy bien con los cristianos porque hacían buenas migas. Y ya venimos al siglo XVII, llamado siglo de oro. Claro, en 1610, expulsión de los árabes. Y claro, aunque convivieron con cristianos y judíos, pero siempre tenían sus cosas, ¿eh? Nació Gaspar Sanz en 1640, el Milagro. O sea que fue un siglo. La feria la consiguió Felipe IV. O sea, en un siglo las cosas que se hicieron. Esa feria, aquel rey y su corte, la concedieron a Calanda con la condición, que hay unos documentos en el ayuntamiento, de que para que tuviera vida había que hacer cosas, obras grandes. Y en aquel mismo siglo se hizo el desierto, fíjate, se abriría allí gente para trabajar. Entonces ya a finales de ese siglo, no a mediados, ya estaba Carlos III. ¿Quién tendría en la corte de Calanda para venir aquí? El arquitecto del reino, don Juan de Villanueva, el mismo que hizo el Museo del Prado. Hizo la obra del pantano, que le pusieron ese nombre, Juan de Villanueva, y los arcos de la Carra se llaman ese nombre porque era un cantero vasco que vivió en las canterías, se llamaba don Antonio de la Carra, y le pusieron el nombre del que... Bueno, acabaron la obra casi, pero una riada del río Bergantes se llevó el pantano. Eso, y entre que los de Alcañiz y Caspe nos llevaban de juicio, se paró todo parado. Llega el año 1700 clavado. Y hasta entonces reinó en España la orden, de Amadeo II, la Casa de Austria. La Casa de Austria. Pero en ese año llegó el Borbón de París a reinar en España. Este era Felipe V, sí. Y se había criado en Versalles y no le gustaban los toros. Y los prohibió, los toros. Ya los han prohibido varias veces. Pero el tío, al ver lo que pasaba, iba a los pueblos y hacían corrida aposta porque llegaba él. Se rindió y después hasta le ponía un retiro a los toreros. Porque dice, a donde asas lo que viene. Él se crió en Versalles y no podía ver los toros. Pero le digo, mira, a Pedro Romero le puso una renta, que era el torero más famoso en aquel tiempo. Bueno, pues la Casa de Austria era muy señorial y ellos ya hacían toros, pero no como estos de ahora. Se llamaban alanceadores, con caballos y unas prestaciones. Era solo en recintos de castillos y palacios para los pobres solos. Y el torero a pie, por eso un popular, nació para llevar a la contra de aquel rey y luego a los franceses, que también los prohibieron.
Y de ahí vino el pueblo que al grito de viva la fiesta nacional era expulsar al invasor. Y mandó aquí, como él no podía venir ni el rey ni don Juan de Villanueva, aquí vivió varios años el infante don Antonio Pascual. Borbón era el hijo de un infante que lo mandó aquí se daría la gran vida. Solo lo mandó. Yo teníamos la finca de Castiel y la parte que nos tocó a mi madre, que le tocó de sus abuelos, su padre, aún había una tabla, un bancal, que había una ondulación y ahí pasaba la acequia. Fíjate, semejante obra de allí, que hay lo menos 14 o 15 kilómetros de donde están los fontanales, que está allí por todos esos cabezos, y ya llegaba el puente allá al río, hasta aquí, hasta el pueblo. Ahí había una cota que se hubiera regado lo que decimos aquí el olivar. Ya lo plantaron todos, que es desde la fábrica de aquí de los Conejardes o de Cresa hasta el Mar de Ramón, todo terminó de Calanda ese regadío. Pero se quedó en secano. Y entonces ya lo habían plantado de olivos. Y ahora está pasando con el cambio de clima. El olivo que le cogió una veta húmeda no perdió marcha. Los otros se secaban. El pitongo, que hay hasta ese es que le cogió una veta húmeda, como un manantial, pero profundo, y no perdió. Y los otros se secaban y decían, pero bueno, este está, y era por eso. Lucharon mucho para ver cómo regaban eso. Y llegó ya en el siglo XX, y los ricos de Calanda en el casino planificaron hay que ir al Alcoriza a coger el agua del Guadalupillo. Hicieron el pantano de Gallupén, que había un cura que era amigo de ellos, un tal López o Pérez, una cosa así. Y el pantano de Gallupén está en el término al lado de Alcoriza, pero tiene el 51% que tuvo el canal. Oye, el pantano en aquel tiempo costó 3,5 millones de pesetas y el 51% lo puso Calanda. Y Calanda tiene la potestad de regar 360 hectáreas. Alcoriza 250, siendo el pueblo que está. Y Foz 160, la cuota que pusieron. Y esa es la historia. Y esa agua regó lo que llamamos el olivar, 2 riegos al año solo, casuales, pero se salvaba la cosecha de las olivas. Luego llegó el siglo XIX y claro, lo primero vino la invasión francesa. Eso devastó a España porque murió mucha gente, rompieron todo, se llevaron las riquezas. Y aquí, en Aragón, pues eso, Agustina de Aragón, y en Gerona y en Madrid, 2 de mayo, en fin, fue aquello una catástrofe porque ese tío estaba loco. Bueno, pues siempre ha habido. Pero mira, esto ya viene, es una cosa de la naturaleza, porque aquel filósofo tan famoso que eso de Pérez Galdós, las desgracias personales, nacionales, dice, bueno, lo que sea, que siempre hay follones, no hay siglo que no haya un follón. Entonces, eso, los franceses invaden esto, aquí en Alcañiz se resistió mucho, en pequeño fue como Zaragoza. Y qué casualidad que la capitana general de las Vegas de Alcañiz, que hacían la batalla en la ribera, en lo que es el río ahora que pasan por Alcañiz, hay muchos muertos. Pero una chica de nuestros antepasados que llamaba Benita, como mi hermana, Benita Portoles, y el año 9 de este siglo hizo 2 siglos, y se enteraron y nos hicieron una entrevista, por ahí están los periódicos, de que era de nuestra rama. Mi padre siempre decía, en esta rama nuestra siempre ha habido Benitos y Benitas, y esa era y tenía 20 años, una heroína en Alcañiz, es historia. Entonces, cuando ya se liberó España de los franceses, pero la tauromaquia viene de ahí, en cada pueblo, cuando iba un francés, hacían como despecho, y entonces ya salió el torero a pie, que aquí en Calanda las tuvo el Calanda, el alcalde, que era ¿cómo se llamaba? Bueno, la Cueva.
Los mozos no la dejaban hacer toros en la plaza. Me ha sido cosa del pueblo que ellos dicen, no, aquí torearemos nosotros, que tenemos cojones para torear. Después que hizo la plaza no podía hacer toros, con que los fue convenciendo. Dice, pues venga un novillero solo y que mate dos y luego vosotros. Y así lo fueron arreglando. Luego ya vinieron más. Y cuando empezaron a venir con trajes de luces y ellos no tenían trajes de luces, las chicas decían, no, que vengan los otros, porque eran con esos trajes. Y hasta el año, se inauguró la plaza el año 14, hasta el año 20 no hubo toros así en firme, porque tenían que dejar la mitad tarde para los torericos y la otra mitad para los del pueblo, para los mozos. Luego salían allí con los banastros, claro, una cosa de Aragón, que venía de la antigüedad y no querían perder ese privilegio. Bueno, entonces eso, que los franceses, luego, es que todos son desgracias. Llegó 1835 la desamortización de Mendizábal. Hombre, los frailes que hacían mucho por Calanda enseñaban a los chicos, los carmelitas, se tuvieron que ir. Ese convento, yo encontré en una celda de chavales, nos subíamos por un hueco que había de la sala esa capitular arriba, pero te jugabas la vida porque los padres cuando veían que íbamos allí no lo dejaban, pero era por mirar para arriba las celdas. Y llegamos allí con mi amigo el 3 o 4 zagales así, que iban a comer allí por pasar el día y nosotros nos escapábamos y nos metíamos en unos sitios que no sé cómo nos salvamos. Y en una celda me lo apunté en un papel. Eso sí que he sido siempre muy observador. Y con tiza de carbón del fuego. Eso, si haces un letrero en sitio que no entra la lluvia, dura toda vida, más que las pinturas. Y ponía, calla, a ver, por cabezas impías y corazones inhumanos, este convento ha sido 3 veces saqueado. Es que lo saqueaban los catalanes con aquella guerra que hubo entre, que no me acuerdo cómo se llama, pero los todos le metían mano al pantano. Y entonces, pues, total, el pantano solo tuvo 100 no sé cuántos años. Pero, ¿quién haría esa obra si era senda de herradura? Y esas piezas, ¿quién las llevó allí? Y luego, ¿cómo lo hicieron? Eso es una Goya que se lo dije al alcalde el otro día, que hay que hacer algo ahí. Bueno, entonces, yo he leído la leyenda que dejó el prior, el carmelita, el que y claro, estaban muy pegados a Calanda, y lo que decía antes, salían de la Senda del Rollo, del convento, y bajaban por Llano el Carmen, al Paso Fernando, el Ventorrillo, y por Castiel cruzaban por debajo del puente y cortaban mucho el camino. Cuando el río bajaba alto, no podían pasar, entonces iban por Lentiscar. Hay mucha leyenda también. Allí está la Masada de Isidoro, en el Pinar. Ahí vivía siempre en la Masada un terrajero con su familia y se dedicaban a la ganadería y a la agricultura. Y tenían un hijo que se echó novia en Calanda, claro, ellos vivían allí. Y se le hizo tarde y subiendo por el Entiscar le salieron los lobos. Lobos hubo en Calanda hasta 1839. Hasta entonces, cuando no había carroña, en Cantalobos bajaban al pueblo y brincaban los corrales esos pequeños que había por ahí porque tenían hambre. Que eso no arregló mucho, era y la cosa es que vino de desamortización, entre la orden de Calatrava eran todos latifundios, fincas muy grandes, y aquello quedó, hombre, eso es un centro. Y en ese siglo
también las dos guerras carlistas, hostia, que se mataban como las moscas. Llegaron a tal punto que el general de los Carrequetés, que era mi abuelo, al general Cabrera, le mataron, le fusilaron su madre, hostia. Y él vino aquí y mató a más de 100 de Calanda. Pero aquí estaban los carlistas. Luego, en ese siglo, mira, Calanda siempre ha salido adelante, pero con el coronavirus que ha habido ahora, ha habido 8 epidemias, desde 1344. Entonces era la peste negra y el cólera amargo. Y aquí tengo, mira, el primero, la peste negra, 1348. Luego vinieron los cóleras amargos, 1649, 1835, 1865. Y en este último que hubo, 1885, murieron mis tatarabuelos, los dos, el padre y la madre. Bisabuelos. Mi abuela Petra quedó huérfana de padre y madre. Ella tenía 5 años, un hermano mayor, 8, y el pequeñico 2 añicos, mi tío primo. Y qué humanidad había, que los cogió una hermana de su madre difunta y se criaron con la tía, con los Jubierres y todos esos, somos familia, y los educaron ellos. Y en ese siglo pasó, pero que se llevaba a medio pueblo. Y entonces, en 1820, el gobierno a la sazón mandó a hacer los batanes para lavar la ropa de los ejércitos. Y venía un sargento, pero el batán era con la condición que lo tenían que hacer los ayuntamientos, porque el gobierno para toda España no podía. Y después eran propiedad del ayuntamiento, los batanes, que aún está el edificio. Ahí los batanes. ¿No habéis ido alguna vez? Ya os llevaré. Y aún está el edificio que estaban las mazas de madera. Y entonces ahí lavaban la ropa de los soldados para que no se contagiaran. Y mandaron un espelón de un teniente o un sargento con soldados y lavaban las ropas, porque los ingredientes eran tierra de batán y harina, y eso en polvo, lo que deja el fuego, la ceniza en polvo, y eso era lo que lavaban. Y ya la última epidemia que hubo aquí fue ya en el siglo XX, el XVIII, la gripe. Esa la llamaron la gripe española, que no era española. Nos la pusieron los ingleses para sacarse. El barco era inglés, donde vinieron, pero para sacarse el mochuelo, mira, vale. Entonces, como era propiedad del ayuntamiento de los batanes, pues buscó los batanes como una lavandería de ahora, como una lavadora. Y como no había otra cosa, pero buscaron uno que fuera de oficio batanero. Y por ahí, por la Sierra de Alcubierre, es provincia de Zaragoza, estaba ese oficio. Y vino el apellido Jubierre, feliz, pero primero se establecieron en Albalate del Arzobispo, que también había un salto, donde había un salto de agua. Para que funcionara, ponían un batán. Y ya vino ese con el oficio de batanero, ¿sabes? Y asistió aquí, y ahí, los Jubierres son descendientes, el apellido Jubierre y los Feliz. Y eso ya después lavaron los sacos de los molinos de aceite, que al cabo de la cosecha se empapan de grasa de aceite, y tapices que tenían los ricos de eso, de la riqueza, tapices grandes, que esos sí no podían ser lavarlos como eran muy grandes, y los lavaban allí. Y eso duró hasta la Guerra Civil. Hasta la Guerra Civil se lavaban allí cosas. Eso no es tanto. Ya estamos en 1900. Lo primero que se hizo, la primera central eléctrica. Un tal José Llobé, un catalán sería por el apellido, Llobé, pues se hizo al lado del Pozo Las Ranas, un pozo muy famoso que había en el río Guadalope, que había muchas truchas allí. Y se ahogó un chico por coger una trucha. Y aquí siempre ha habido gente que ha aguantado 2 o 3 minutos en el agua. El último, el Conesa, que eso, me acuerdo, se ahogó en el estertillo y se metió él hasta que lo sacó, pero tú no sacó. Le decía, pues sacar agua los dos. Parecía que, pero no, aguantaban y siempre ha habido allí. Bueno, tiene mucha leyenda. En el cuarto de la red hicieron esa. Yo guardo fotografías de la central. Y a la salida de la central, para comunicarse con el pueblo, tenían una burra. Había dos
dos obreros, dos electricistas entonces, con sus mujeres, y vivían allí. Y tenían una burra para ir a comprar al pueblo. Y está atada allí a la salida. Y tengo la foto. Porque eso fue en el 900, el año 1900. Y luego ya vino el siglo XX. Claro, en el siglo XX hay muchas cosas que la gente, pues eso es más reciente. Y entonces se construye el pantano de Gallopén, porque ese regadío se empezó a regar en 1922, o sea que el año pasado hizo 100 años, no lo celebró nadie, pero están los libros, del Conejar a casi al término de Castellseras. Y el día 22 del siglo XX, el día 22 de febrero, nace Luis Buñuel Portolés. Ese fue el más capitán general que ninguno. Y luego el 14 se inaugura la Plaza de Toros, el año 14. Y eso es una obra muy popular, porque entonces Calanda no tenía ningún auditorio ni nada para hacer, y valía para todo. Hacían comedias, cine al verano, pero en el siglo XX, claro, ya en el siglo XIV. Los toros eran lo que menos hacían, pero la Plaza de Toros le hizo el arquitecto de Alcañiz, don Antonio Zaforas, que no era arquitecto, pero la planificó de tal forma que tú vas a la plaza, al pilar, y aunque te pongas a la parte de arriba, hay una visión perfecta. Era muy listo. Y yo buscaba a sus herederos, y nadie me daba se llamaron los Zaforas, de apellido. Y un día en la corrida de Alcañiz me senté en la barrera y vinieron allí dos matrimonios. Y se sentaron al lado de mí. Y como estaba en la barrera, pasa la gente por detrás y le dijo uno, oye, esto, digo, oiga, ¿usted es Zaforas? Dice, sí. Digo, el que hizo la plaza de Calanda, dice, nieto. Y le regaló un libro. Digo, hay cosas chocantes. Bueno, entonces se inaugura la Plaza de Toros y en 1925 se inaugura también el fútbol en Calanda. Y en Barcelona había uno internacional cross. Ese se fue de chico a Barcelona con su familia y jugó en el Europa y llegó a ser internacional. En el español, Manuel Cros, era de Calanda, fue internacional y se hizo su vida en Barcelona. En la década de 1930 fue muy aciaga para el pueblo. Todo quedó devastado y costó mucho restablecerlo por la guerra civil. Y eso vale más no tocarlo porque estamos de toda casta pájaro. ¿Cómo no vamos a ser diferentes si aquí han habitado todas civilizaciones del mundo? Y unos somos romanos, otros moros. Bueno, pues ya rebasamos la guerra civil, que no era civil, era incivil lo que pasó aquí en toda España. Bueno, y llegamos ya a 1950. Entonces, hasta entonces la fruta de Calanda tan exquisita, o tenemos que hacer orejones, porque ya empezaron cuando aquello que conté de que eso lo conté, de que los melocotones vinieron del Golfo Pérsico, que no lo sabían ni los maestros aquí. Y yo lo puse en el libro. Y cuando la junta directiva que era la presidenta, la Judiarre, hizo una reunión que había maestros, había gente universitaria, y llegaron a eso del siglo X, que vinieron los frescos del Golfo Pérsico, y dice, esto se lo ha sacado este señor de la manga. Tuve que ir con la enciclopedia esta, con pena, y ahí viene, que como trajeron una expedición, el rey moro que había aquí, el jefe, para hacer el castillo, que empezaron en el siglo X, y ya llevaban aquí 3 siglos. Los moros, y empezaron a hacer el castillo, y había poca gente aquí. Y trajeron una expedición de árabes asiáticos, de Persia. Y cuando llevaban aquí un tiempo, vieron que el clima era muy parecido a donde eran ellos, de su origen. Y se trajeron los frescos, porque allí su cosecha principal eran labregos, aquella gente. Su cosecha principal eran los melocotones. Y vamos a probar a ver si nacen. Y los pusieron aquí en la huerta, y de ahí vienen.
Por eso hasta mi generación nada de melocotones, frescos, fresquillas y fresqueros y fresquillas. Hay femenino y masculino. La muy fina, que era otra clase, y esa no se puede exportar, hay que comerla aquí, de fina que es, pero eso era delicia. Ni los pasteleros hacen una confitura como las fresquillas de Calanda. Yo aún la tengo, blanca, es blanca y el fresco es amarillo. Pues sí, dice, y digo, ¿y no lo saben esto los chicos de la escuela? Siendo que es Calanda, que no saben de dónde vino el melocotón. Y había una maestra, y después hicieron una función allá a la salida del pabellón, para los críos, que les daban allí golosinas. Y le dice el comediante a un niño cuando pasaba yo que salía, ¿de dónde vienen los melocotones? Y el niño contestó, del Golfo Pérsico. Digo, me cago allá, ya se los enseñan. Y luego, incrédulos también de que Calanda en el siglo XVIII y XIX vivió de los telares, de hacer telas, porque había mucha inmigración, que había y epidemias de los bichos, de las pestes de los grillos y toda esa parte. Y se iba la gente mucho a Francia, a trabajar a Francia. Y entonces es cuando empezaron ya los árabes a plantar moreras por la huerta de Albalate para criar gusanos de seda, y dice que hacían unos paños. Aquí hay una familia aún, están los nietos, que le decimos los pañeros, porque hacían paños. Otra cosa que también se pierde de los oficios, aquí muchos motes que son de lo que eran los abuelos, cesteros, albarderos, alpargateros, silleros. Tengo un libro allí, ya lo tengo, 66 oficios he sacado, y habrá más, pero como los hice yo solo, ya pongo aquí, a ver si nos reunimos una comisión de candarinos viejos y con buena memoria, habrá alguno más, pero pongo 66 oficios. Los camiones refrigerados, ya se podía exportar la fruta, ya cambió, Calanda cambió, porque si a nosotros nos coge esas secrías y eso que nos fuimos a Barcelona, 10 años después ya no nos vamos. Ya vino eso, ya se exportaba la fruta, ya había más vida. Hasta que mis parientes los Estiras formaron una sala de fiestas estupenda, con unos adornos, un cine. Pero un cine muy majo. Y entonces yo era chaval y nos metíamos allí con 2 pesetas o no sé, toda tarde, y repetían la película, así no pasábamos frío. Y nos cacábamos todos cacahuetes en el puesto. Cuando nos íbamos había 4 dedos de las cáscaras. Y allí con las chicas y los chicos allí. Es ahora en el mismo local que está la Peña Taurina, todo eso, era el cine. Sí. Luego ya entraron en el siglo XX, hicieron un cine, el Imperial, pero ponían un cartel para anunciar la película, tablero, así como esto. Y venían las artistas, como estaban en traje, que eran americanas, el garbo, pero guapísimas. Y el ruso que se iba toda semana a labrar el monte, al salir por aquí en el carro, cogió el cuadro y se lo echó al carro, y así tenían la masada, todas allí en bikini. Y la peca venga a buscar el cartel y no lo encontraban. Cosas de esas, sí. Esas son anécdotas de... Bueno, pues entonces el cine imperial, y lo más importante de este ciclo también fue hacer el pantano. Eso cambió Calanda. Hacer nuevos regadíos, la central, fíjate, tú comprabas una huerta en cualquier sitio del Guadalope, regada por el Guadalope, no del Guadalopiño, y sin darte cuenta de que estabas comprando una media que son 20 áreas, estabas comprando acciones de la central, porque la central es de la comunidad de regantes del Guadalope, con su sindicato, y todos tenemos la parte correspondiente de central. Y como la conectaron con la luz esa, con eso que pues se vendía, y los primeros años, además de las cosechas, nos daban un tanto por la luz, que eso se perdió, no sé qué vida van a llevar. Eso del salto del agua ya venía del siglo de cuando los batanes, cuando hicieron los batanes, venía ya la acequia de los bolos,
la Ceica Mayor, decíamos, aquí decíamos la Ceica Mayor, y cogieron un canalcico para Batán, que iba con las mazas, pero ese canal, después de cumplir lo de los Batanes, se iba al Guadalopillo, que está allí cerca, y había un salto de agua alto, un chorro de agua allí, y dijeron, aquí ha habido gente intelectuales y emprendedores, dice, ese chorro de agua podía mover otra cosa, hicieron el molino de abajo, fíjate, hacen el molino de abajo, luego el sulfuro, luego el otro molino, y yo digo, este es el primer polígono industrial de Calanda, claro, sí, porque eran molinos y tal. En 1986 se quema el pinar, eso fue, la gente rural no lo valora esto lo que es, el pinar de Calanda, no lo valora. Yo fui fundador de la publicación Colenda, desde el principio, ahí está, el número 0, y yo me encargué al principio de la tauromaquia, como estaba yo que era presidente de la Peña Taurina, asesor que fui de la Plaza de Toros 25 años, bueno, pero luego vi que sí, había aficionados, pero había otro tema más importante, memorias de mi pueblo, y eran cosas aisladas. Y en el año 14, que presenté el libro porque la plaza se hizo el 14, hice un libro con el centenario, llevo mi artículo de cuando me tocaba, y me dicen que el pinar, que ponía, sabemos lo que tenemos con el pinar, entre paréntesis, y me dijeron que eso era muy viejo, y que había cosas más importantes. Ahora, yo meterme con una redacción de un periódico fuera, no escribo y ya vale, a lo mejor tienen razón, pero más importante que el pinar, que ha nacido porque había piñas y tallos del pinar viejo, y si se quema ahora, quedarían romeros y aleagas, monte bajo que se llama, porque ha vuelto el pinar por la simiente que dejaron los pinos carrascos, que eran centenarios, y nació, pero ahora si se quemara, que son jóvenes, no hay piña uno, y lo que ha nacido, y ha venido aquí ahora la historiadora de Barcelona ya a leerlo, y ya la ha publicado en el GRES ese, ya la ha publicado, ¿lo has leído? Pues ahora viene ahí publicado. El pinar fue una barbaridad, o sea, malo para el pueblo. Es un pulmón de oxígeno, atrae la lluvia, porque está allí el monte de la Cruz, y esa frescura atrae, o sea, para el microclima fue fatal. Gracias que se repobló muy pronto, muy bien, porque nació, vale, y ahora hay un pinar precioso, pero hay que cuidarlo, porque antes el pinar, por una vida normal del pueblo, hasta el año 50, yo fui con mi padre, y el Dionisio, el del horno, los horneros, todos a buscar horneros al pinar, para el horno, y la gente para casa, para cocer el caldero, para el cerdo, que teníamos 2 cerdos, y por la mañana antes de ir a las olivas, mi madre y mi padre se levantaban de noches y cocían un caldero para los cerdos, porque íbamos todo el día al campo, y les daban de comer patatas, maíz, una comida, así era bueno lo que le daban, que aparte sacábamos un poco y también era el almuerzo nuestro, eran patatas con un poco de sal y aquellas cosas. En el siglo XX empezaron aquí una gran obra que tampoco llegó a funcionar, todo se quedaba. Fíjate que era el ferrocarril para empalmar la línea con Madrid, Valencia, y por aquí con la línea de Madrid, de Madrid-Barcelona, y se quedó todo parado. Pero hay una leyenda que, claro, con esto de la política yo no me meto en eso, pero dio la casualidad de que
los soldados antes iban a África. Mi padre fue 3 años, en aquellos años. Y lo de anual le tocó a la quinta del 21 por ahí, la del 21. Y fueron los soldados de aquí, unos cuantos de aquí de Calanda. Y el tío Gaitero, que fue un hombre muy bajo después, pues le tocó ir allí al frente, y allí con el fusil en el Gurugú y todo eso de esas batallas. Y se encontró uno debajo de un ribazo que se moría, que le pegaron 4 balazos, y aún se lo cargó al hombro y lo llevó al botequín, a una tienda de campaña, y lo dejó allí en una camilla y él siguió. Pero los médicos que había allí, al quitarle la guerrera, vieron que era el general Primo de Rivera y lo llamaron. Y dice, oiga, que usted no es un soldado. Y dice, sí, dice que moría allí, lo curen, y yo estoy bien, y bim, bam, y ya tiraba tiros por allí, a nada, porque tiraban al cielo, porque para allá por los montes aquellos. Y dice, nos tiene que dejar su dirección, porque si sana, querrá saber quién lo salvó. ¿Claro? Y si el hombre, pues es de Calanda, se llamaba Escuín Palomo, de nombre Joaquín Escuín Palomo. Y él vino aquí y se salvó, y al año siguiente aquel rey que había, Tercé, lo nombró jefe del gobierno, la dictadura de Primo de Rivera, que él era militar, pero como era un militar destacado, lo puso de jefe. Y le puso un telegrama de Madrid. Y dice, mira, Joaquín, quiero conocerte. Me salvaste la vida en la batalla tal. Dice, eres un gran héroe. Dice, ahora no soy militar, me han puesto de jefe de gobierno, y como había siempre gente que tenía que... Dice, te busco en Madrid lo que quieras tú, te lo mereces. Y a ver, dice, mira, vamos a conocernos dentro, que venía Alcañiz a poner la primera piedra del ferrocarril. Y como Alcañiz es cabeza partido, le hicieron, que tengo las fotos ahí, si las quieres ver por historia, ya te las prepararé. Porque un amigo de Alcañiz, el de la agencia esa de viajes rápidos, somos amigos. Y al verme con estas cosas, dice, yo tengo las fotos de cuando vino Primo de Rivera Alcañiz, un general así, y eso. Y entonces le puso otro telegrama al tío Joaquín, el gaitero, que tocaba la gaita muy bien. Dice, Joaquín, no te muevas de tu casa, vivía en la calle La Calzada, ahora es Avenida Teruel. Dice, y mi escolta, claro, el jefe del gobierno, irá a buscarte a tu casa, y que te baja Alcañiz y te conoceré. Y los de la escolta llegaron allí a la plaza de Alcañiz, y la gente de Alcañiz ya sabía el asunto, se había corrido, más aún que al ver lo que hizo en aquella guerra, lo nombraron jefe de las aguas del Guadalope, de los riegos, y ya estaba colocado. Entonces, al ver el coche que llegó con la escolta y el tío gaitero, pues era pequeñico y gordico, y el general lo vio de arriba de donde estaba el discurso y dice, ese será. Y bajó y se le abrazó. Y el general, son gente de carril, dice, un héroe de esta tierra, en vez de decir de Calanda, dijo de esta tierra, porque no, los Alcañiz se enfadan. Y que me salvó la vida y tal y cual. Y dice, mira, Joaquín, ahora no soy militar. Militar podía ser mi asistente, pero como soy el jefe del gobierno que me han puesto, pues dice mi general, dice, yo no me muevo de mi pueblo, yo estoy muy bien en mi pueblo y ya tengo trabajo fijo. Y todos ahí se hablan a reír. Dice, pero le va a pedir una cosa muy importante para Calanda. Y es cuando iban a hacer la estación. Tú no llegaste a conocer la estación, las fotos. Y llegó una carta al ayuntamiento y la cota se cruzaba por la senda, subía la senda de las aldeas, camino a Zaragoza. En resumen, que la central hacían a 1 hora del pueblo, a 4 kilómetros, hacia Zaragoza. Y dice, oiga, y si hace allí la estación, ¿quién va a la estación con la maleta a 4 kilómetros? Y entonces el general se ve que llevaba allí al ingeniero de las obras, y se ve que sacaron el plano, y le dijo el ingeniero, el que estaba encargado de las obras, dice, es factible, mi general, porque es terreno muy llano, no hay montañas. Y fíjate, en vez de hacerla por allí, ahora, allí iba más recta, hacia Pitarra. Y mira, hay 3 kilómetros más por aquí, pero ganaron venir al pueblo. En resumen, que hicieron como una media luna, hacían como una curva así, y la pusieron ahí donde estaba. Y entonces la gente pues, le daban regalos, porque era por él, por hacer esa heroicidad. Y como nunca pasó el tren, la gente se olvidó del tío gaitero. Pero era un hombre listo y tocaba la gaita a las 1000 maravillas.
y las fiestas populares de San Antón, San Blas, llevaba de tamborinero a uno de la familia Los Magrazos y los dos iban a todos los pueblos de fiestas, los contrataban. Y yo lo conocí bien, el tío Gaitero, era un hombre muy majo. Y después me dijo su nieto, no pongas lo que iba por los pueblos, que eso no pega con lo héroe, que el último día de fiestas le pegaban al Morapio, iban con una burra a la Ginebrosa, a Castellserás, y al acabar las fiestas volvían a Calanda, pero como se ponían tan contentos, los subían a la burra y se caían, no podían. Y al último los de la Ginebrosa se idearon una cosa, cogieron una cuerda y les ataron el brazo a la cola a la burra. Y las caballerías tienen mucha memoria. La burra cogía el camino a la senda y los traía con la ataúd a la burra. No, después se desatarían ellos, digo yo, pero dice, eso no lo pongas, porque yo hice un artículo de los hechos, lo que en el añadido solo puse yo, si aquello hubiera llegado a hacer su cometido de pasar el tren por Calanda y por toda Sierra, Teruel hubiera existido. Bueno. Hay de mi quinta por tu padre mismo y varios de ellos, la mayoría no porque eran así más tozudos, pero hay una parte de mi quinta que éramos 56, pues hay lo menos 15 o 20 que si nos hubiera llevado a la universidad hubiéramos ido todos, qué sé yo, pero que tú sabes a los 12 añicos llevarte al campo ya. Yo me acuerdo que los mayores tenían un vino muy bueno de 18 grados y se pegaban un buen almuerzo, 4 tragos de vino y no tenían frío. Bueno, pero un niño de 12 años, yo me lava. Le decía a mi padre, mire, tanto me da vivir como morirme, ¿para qué? Las maricas es que no podía hacer el puñico y te mandaban a llegar a las olivas del suelo. O sea que fue muy dura. Ahora, toda cosa tiene todo en la vida, su cara y su cruz. Lo que nos valió, igual a tu padre que a todos que nos fuimos por ahí, el haber atravesado esa época. Esa es una asignatura que nos la enseñan en las universidades.